Buenos días, el Señor les bendiga. Aquí estoy una vez más para seguir compartiendo con ustedes acerca de mis devocionales de las emociones. Si en algún momento no has visto los demás videos, te invito a que puedas hacerlo. Hemos venido tratando algunas emociones que realmente son muy frecuentes en nosotros. Espero sea de mucha bendición poder escucharlas, poder estudiar algunos pasajes bíblicos al respecto. Hoy vamos a ver un texto que es bastante cortito, pero que su historia nos deja mucha enseñanza respecto a esta emoción que vamos a aprender hoy, y es la emoción de la duda. Muchas veces creo que en muchas ocasiones nosotros tenemos dudas para casi todas las decisiones que nos toca tomar. Hay decisiones que son muy pequeñas y igualmente reflejan las dudas, como también algunas que son un poco más preocupantes. Cuando tenemos que tomar decisiones siempre genera dudas en nuestro corazón, pero hoy vamos a ver que es una emoción que nosotros podemos poner también a los pies del Señor Jesucristo y hacer una solicitud muy especial. Venía alguien buscando, un padre en este caso venía buscando a Jesús, pero se encuentra con sus discípulos porque Jesús no estaba disponible en ese momento. Se encuentra con sus discípulos y les pide que por favor lo ayuden porque su hijo está endemoniado, su hijo tiene algo y necesita de su ayuda. Entonces los discípulos no logran hacer nada y al final llega entonces hasta donde Jesús, y Jesús le pregunta al padre que cuánto tiempo le sucede al muchacho esto, que si él cree, puede ser posible. Y entonces, antes de Jesús sanar a este muchacho endemoniado, el padre hace una declaración. Y es donde vemos en Marcos 9:24, que dice así: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Jesús en el versículo anterior le había dicho: si puedes creer, al que cree todo le es posible. La respuesta del padre muestra un corazón que cree y quiere creer. Dice: sí creo, dice en Nueva Versión Internacional, sí creo, pero ayúdame en mi poca fe, ayuda mi incredulidad. Jesús le está diciendo a este hombre: no depende tanto de mí, depende de si tú crees. Se va a poder hacer las cosas. Y ahí hay un punto interesante. Y creo que este mundo enseña algo que está errado respecto a esta frase de sí creo, sí creo. ¿En qué crees? ¿En qué crees? ¿O qué es aquello en lo que debes creer que debe vencer las dudas que surjan en tu corazón? Lo cierto es que entonces este padre vino en busca de Jesús con fe, porque uno no se acerca a alguien para que haga algo tan grande como lo que el padre estaba solicitando si no tiene fe. Por supuesto que el padre se acerca a Jesús con fe, pero se encuentra con sus discípulos y se enfrenta a una situación que le genera dudas. ¿Por qué? Porque los discípulos no logran lo que el padre esperaba que hiciera Jesús. Entonces esto le generó a este padre ciertas dudas al respecto, y por eso es que este padre hace este clamor de ayuda, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi poca fe. ¿Por qué? Porque yo vengo con fe, me enfrento a circunstancias que me generan duda, y entonces yo necesito que tú, el mismo Jesús, me vuelvas a dar esa fe que necesito para poder creer en esto que vas a hacer. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no nos enfrentamos a lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros no vivimos situaciones dentro de la iglesia, dentro de nuestra propia familia, en el trabajo, las circunstancias que a veces nos rodean, las circunstancias que se generan en nuestro interior, en nuestras propias emociones, y vivimos circunstancias, vivimos esto en donde venimos con mucha fe a tomar una decisión, a hacer algo, y se genera la duda?
en nuestros corazones y en nuestra mente. La duda es un sentimiento muy difícil de hacer que no aparezca en nuestra mente, en nuestro corazón. Y por eso este pasaje nos da una clave especial y es pedir ayuda a Dios para que esa duda se disipe de nuestros corazones y de nuestra mente. Entonces, el enfrentarnos realmente a algo, a una situación, con un espíritu desesperanzador, lleno de dudas, es convertir ese algo, es convertirlo en un caso desesperado. Realmente no vamos a ver soluciones, todo va a ser negativo, porque eso es lo que genera la duda en nosotros. Entonces, veamos el caso de este padre, que las dudas que se generaron no lo apartaron de Jesús, sino que lo hicieron acercarse a Él y decirle, ayúdame a creer, porque por mí mismo siento que ya no puedo, porque se han generado dudas dentro de mi corazón. A enfrentar ese algo, tomar esas decisiones, enfrentar esas circunstancias con un espíritu lleno de fe, va a generar realmente un caso en donde se puede lograr, en donde es posible alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Siempre que vamos a tomar una decisión, por más pequeña que sea, siempre va a aparecer un grano de duda. Y entonces está en nosotros decidir. Ve que Jesús le dice en el versículo 23, si puedes creer, Jesús está poniendo en manos de este Padre la respuesta o la posible acción de Él. Y no quiero decir con esto, ojo, como dice el mundo, dice, bueno, es que yo creo y entonces muevo la mano de Dios para que Él haga lo que yo creo que Él va a hacer. No es esto lo que Jesús está enseñando en este pasaje. Tengamos cuidado con eso, porque podemos caer en falsas enseñanzas, podemos caer en falsas creencias, que no es lo que Jesús está enseñando en el medio de este pasaje. No es esto de que tú tienes el poder para hacerlo, tú tienes el poder para que yo haga lo que tú quieres que yo haga. No es esto lo que Jesús está diciendo. Jesús simplemente le está diciendo, si tú crees en mí, entonces verás la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el que actúa con fe en Dios, en Jesús, entonces verá los poderosos hechos que Él puede hacer. Y no solamente en sanar algo, sino en ayudarnos en nuestras decisiones, en ayudarnos con nuestras familias, en todas estas cosas, aún las triviales que podamos enfrentar. ¿Qué significa poca fe? Significa incredulidad. La incredulidad es un pecado, por eso es que debemos tener cuidado. El mundo nos enseña que debemos creer, Jesús nos enseña que debemos creer, ok, hasta ahí vamos bien, chévere, pero el mundo nos enseña que debemos creer en ¿quién? Ustedes encuentran este tipo de frases todo el tiempo y entonces pareciera que la duda se disipa por creer en nosotros mismos, por creer en lo que yo puedo hacer, en las capacidades que tengo, en el poder que Dios me ha dado a mí, y no resulta de esa forma, Jesús es claro, dice, debemos buscar y ver y creer en Él. Él es el que tiene el poder para hacer las cosas, no nosotros. No está en nuestras manos, está en sus manos. Porque si hubiese estado en nuestras manos, Jesús le dice esto al hombre y le dice, bueno, ora tú por tu hijo y sánalo. Porque tú tienes el poder en tus manos, porque tú puedes creer. No fue esto lo que sucedió. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? Le dice, yo creo en ti, Jesús. Ayúdame en mi incredulidad, sanando a mi hijo, haciendo tu obra, haciendo lo que sabes hacer. Entonces, esa es la clave. Creer en Jesús y pedir su ayuda, porque siempre vamos a tener un poco de incredulidad ante las cosas, pero el Señor puede ayudarnos a enfrentar esa poca fe. Ese grito de ayúdame realmente es una petición que debe ser constante en nosotros como creyentes, no solamente para la salvación, sino para nuestra santificación. Es decir, la fe se muestra en dos grandes rasgos en la vida del creyente. Para salvación, es decir, creo en Jesús, necesito fe
para creer en Jesús, pero también se necesita fe para vivir conforme lo que Jesús nos ha llamado. Entonces, la petición de ayúdame en mi incredulidad o ayúdame en mi poca fe debe ser una petición constante en nosotros como creyentes, porque siempre vamos a estar expuestos a la duda. Siempre va a generarse dudas en las decisiones aún más pequeñas que debamos tomar. Entonces, aún en las decisiones más pequeñas debemos buscar a Jesús y verlo a Él para vencer nuestra poca fe. Jesús nos da la clave para vencer las dudas. ¿Saben cuál es? Exacto. Creer en Él. Creer. Si podemos creer. Esa es la clave. La clave dice, si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Si tú puedes creer en Jesús, en que la decisión que vas a tomar, Jesús te ha ayudado, en su palabra puedes verlo, entonces cree y dile, ayúdame, Señor. Y esto ha sido una constante. Siempre que se generan estas dudas en mi corazón, estoy en esto. Señor, ayúdame a creer que estoy haciendo tu voluntad. Ayuda a mi incredulidad. Y esas dudas se disipan. Entonces, podemos ver 3 cositas referente a la fe, que es aquello que nos ayuda a vencer la duda. La fe es la pastillita que debemos tomar para vencer esta enfermedad de la duda o este malestar de la duda. Vamos a buscar en Marcos 11:23. Nos habla de una característica de la fe. Dice, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Una fe sin dudas es poderosa. También vamos a buscar Juan 20, del 24 al 29. Dice, Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús luego de su resurrección. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no le creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, ¿cuánto tiempo pasó Tomás con su duda? Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Entonces, hay mayor dicha en una fe sin dudas. La duda del creyente debe ser confrontada con las palabras de Jesús, como pasó con Tomás. La duda de Tomás se disipó, se fue, cuando Jesús le confrontó. Cuando Jesús le dijo, aquí estoy, mira lo que dijiste, hazlo en este momento. Y por último, también vamos a ver un pasaje bastante conocido, como es en el libro de Santiago, en los versículos en el capítulo 1, en los versículos del 2 al 8, el versículo 6 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Construir fe vence las dudas. O sea, construir fe, una fe fuerte, una fe firme en el Señor, en Jesucristo, eso nos ayuda a vencer las dudas. A veces estamos muy confiados, pero no en Jesús. A veces estamos muy confiados en nuestras capacidades. A veces estamos muy confiados en nosotros mismos o en nuestras parejas. A veces estamos muy confiados en nuestros pastores, en nuestros líderes, en nuestros maestros, en nuestros jefes, en nuestro sueldo. Y no depositamos la fe en lo que realmente debe ser, que es Jesús. Las promesas del Señor son fieles, son verdaderas, son eternas. Busca las promesas del Señor y realizas papelitos adornaditos con colores bien bonitos y llena
un lugar, ten un lugar en donde tú digas, cuando se vengan las dudas a tu corazón, tú digas, voy a mi lugar de promesas, voy a mi lugar en donde refuerzo mi fe en Jesucristo, y busca un versículo de esos y recítalo en forma de oración. Eso es bueno. El Señor nos ha dado sus promesas para eso. El Señor nos ha dado sus promesas para que confiemos en Él, para que le busquemos, para que las creamos. Entonces, ¿por qué no vamos a usar ese recurso que el Señor nos ha dado para vencer nuestras dudas? Entonces, busquemos la fe en medio de su palabra. Comparte este recurso con aquellos que consideres que debes hacerlo. Un abrazo realmente. Espero que haya sido de mucha edificación para ustedes como lo ha sido para mí. Que Dios les bendiga.